Muy buenas, pepinotes. Estamos aquí con el brujo Geralt en The Witcher 3. Sí, por fin, después de hacer unas cuantas misiones secundarias, por fin tengo 1000 putas coronas de los cojones. Bueno, tengo más de 1000. Y os voy a ir haciendo más o menos así un resumen rápido de lo que he hecho. He hecho alguna misión secundaria por ahí. Hice, por ejemplo, la de lo del rey, eso que os dije que podía ser interesante esa misión. De hecho, la grabé esa misión, la del rey, pero es que al final no era gran cosa. Era simplemente buscar a un tío que lo tenían unos trolls atrapados, lo liberar de los trolls, lo liberé hablando y ya está. Y era simplemente eso la misión, ¿vale? No había que hacer una mega conspiración ni nada de eso. Supongo que cambiará algo al haber ayudado al tío ese y terminarán matando al rey quizás, ¿o no? Por esa mini ayuda, lo mismo, pero bueno. ¿Y qué más? Luego está la otra misión que fue un poquito más larga, que también era secundaria. Que esta sí me hubiese gustado grabarla. Hoy la meretriz. Que esta sí me hubiese gustado grabarla, pero bueno, no la grabé. Ahora os lo iré contando, vamos a hablar con el soplapollas este y darle las 1000 coronas, porque madre mía, anda que no eres caro, hijo mío. Sí, tengo la pasta. Here, that enough? Hefty sack, like a bull's. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverston never sails sober. The sea goes one way, Wolverston the other. Makes the rocking bearable. So, ready to set sail? Pues sí, hijo mío, llevo esperando para partir. Let's go. Telita. First, we must drink to the wind, to good fortune, and to the strength of my Atropos. Anchors away. Me mira Geralt con una cara de madre mía, ¿dónde me he metido? Y para esto paga mi. Oh, mira, que atardece más potito. Potito, ¿eh? Con eso enamoras a cualquiera. Bueno, pues por fin nos vamos a Skyler, que es la isla que nunca sabré pronunciar. Oh, Dios mío, me está dando una envidia que ganas tengo de tumbarme y sobar. Y eso que me acabo de levantar de la siesta, pero como dice el dicho, ya tú sabes, está mejor tumbado que sentado. Bueno, lo que os iba contando, no sé cuánto tardará esto en cargar. ¿Os acordáis que ya es que me dijo hace tiempo que puse a visitarle en el tomillo y el romero este? Que nos están atacando los piratas. Bueno, ya os lo contaré. Hay tiempo, muchos tiempos de carga y muchos paseos. Se habéis metido en el puto barco equivocado, piratas. Me he ido a darle al mar de pelucho de todo. Cuidado, que no me queda mucho de la señal. Vamos a alejarnos. Ponemos la señal otra vez. ¿Qué? ¿What? Si no me carga a todos. Que viene su super jefe o algo así. Vaya, por Dios, me venció un palo. No me vencen bestias, pero me vence un palo. Lo que os digo, luego os contaré lo de la misión esa secundaria, que la verdad es que era interesante y me hubiese gustado grabarla. Pero bueno, como es esto solo historia, y las únicas misiones secundarias que suelo hacer son las de las chochis, porque son medianamente principales. Más que nada porque suelen venir en los libros, esas misiones, que suele contar los libros. Mil coronas por un barco y al final me lleva la marea.
Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. See, I've landed on Ord Skellig. How you figure that? You're wearing Clan on Crate colors. Ord Skellig's their island. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Bueno, pues ya le hemos dado calor a Tris, así que nos toca ahora calentarle un poquito a Yennefer, seguramente en esta isla. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Where's black and white? Este It's ya not for está. her tits you think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Menos mal que no le he visto lo de la torta. ¡Hombre! Pero si mi caballo se hace TP. Come on, Roach. El mejor caballo del puto universo. El caballo tepero. Bueno, pues venga, vamos. Ahora aquí en los caminitos estos, si no tardo mucho. Digo, si no tardo poco, os lo voy contando, vale. Romero y Tomillo, ¿vale? Ya si quiere. Con el local ese quería hacer un cabaret, así que le ayudo a hacer un cabaret. Lo hice al estilo que no le gustaba mucho, pero bueno. Terminé haciendo el cabaret y el día del estreno Priscila iba a debutar, ¿vale? En el cabaret, con una coreografía y con tal y cual. Y bueno, esperar, a ver. ¡Oh! Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. No quería darte a ti. Adiós, 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 adiós. Bueno, y eso. Y Priscila iba a debutar, pero Priscila estaba tardando mucho en cambiarse de ropa. Para ser una mujer tardaban muchísimo más de la cuenta. Entonces vinieron con noticias diciendo que habían atacado a Priscila y que estaba en el hospital. Vamos al hospital y estaba, pero medio muerta, ¿vale? Medio muerta. Tenía los ojos hinchados. Le habían echado, no me acuerdo, clormaldehído, no sé, yo para los nombres técnicos esos, como si fuese lejía, por la laringe y eso, le habían quemado toda la laringe, todo el esófago, todo, con el producto que le habían hecho beber. Y estaba, pues, medio muerta, vamos, que se había salvado por poco. Y entonces, pues, lo típico, ¿vale? Ya es que dice que no sé qué y no sé cuántos, y el médico dice que no era el primer caso que ocurría y que había habido otro muerto. Entonces eso olía a asesino en serie, ¿vale? Entonces vamos con el médico a... Bueno, ya es que nos pide que matemos a quien le ha hecho eso a Priscila, como es obvio, nosotros aceptamos. Y vamos con el médico a la morgue, hacemos la autopsia del enano, que le habían sacado los ojos, le habían metido carbones en los ojos, le habían abierto el pecho, le habían sacado el corazón, le habían metido un jugo de no sé qué. Y luego sigo, ¿vale? Porque parece que por aquí hay juerga. Bueno, espera, me alejo. La juerga empezará cuando me acerque más. Que estoy a punto de acabar. Y eso, después de hacer la autopsia, de seguir las pistas del que recogía cadáveres, de donde le habían atacado a Priscila, de donde habían matado al tío ese, el enano, pues nos vuelve a llamar el de la morgue y había otro cuerpo. Y en el cuerpo resulta que había una nota diciendo la próxima víctima, que era la madre de no sé qué condesa, que era la de los jardines donde pues con Tris le dio un besito así, pues eso, mataban a las madres y se nos escapa. Pero en el cuerpo de la madre de la tía esa fallecida había otro nombre que era el de una prosti.
Así que vamos donde la prosti y ahí está justo con las manos en la masa y le matamos y ya está. ¿El tío quién era el asesino? Pues... no os lo digo o sí os lo digo. Bueno, sí. Era un tío que estaba en la morgue, que era como el jefe súper de la morgue, como... era, no sé si era un cura, un no sé qué, yo qué sé. Bueno, así, como no lo sé muy bien cómo se llamaba, pues eso. Que el tío era ese y ya está. Y luego Priscila se recupera, todavía no pude cantar, pero bueno, hará dueto con Jasker y Jasker pues ya y Priscila pues tendrán hijitos y serán todos muy bonitos. Y ya está, ya será la misión secundaria. Era sí, me hubiese gustado grabarla porque molaba el tema ese de buscar las pistas y tal, y al asesino, pero bueno. Y venga, ya está, después de la charleta esta diciendo todo lo que he hecho fuera de cámara, vamos aquí. Por fin está la chichi número 1, Jennifer. Quita, pringao. ¿Qué coño? ¿Le ha muerto alguien o qué? No sé por qué desde que he llegado tenía la sensación de que estos iban a ser muy vikingos. Por el tema de lo del pirateo y tal. Que esa cara que ha puesto la otra. Joder, vaya nepe tiene, la tiene igual que yo. Hermosa, hermosa. You need not do this, child. I know, but I want to. Parece que se conocen esos. Como todavía no me he leído los libros así a tope, no he llegado a ir a Skyr, donde estoy por los libros, pero seguramente vaya. 'Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Ahora que no atine, como cierta escena de Juego de Tronos, que no atinaban a darle al puto barco. Ah, vale, que lo hace este. Así que se va en el barco a morir con él. Bueno, curioso. Y estúpido. Pero bueno. Así son las creencias. Curiosas y estúpidas a veces. Oh, y la chochi. Muy mía, ya entramos fuerte, ¿eh? Nice to see you again. Uy, uy, uy. Es que me puedo las morenas. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. Pero qué coño, ¿conocías a Bran, Guller de Maravilla? Vamos nosotros a lo nuestro. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Mira la que me le saca una sonrisita. Is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. Galera y a Bid Bruselas. Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Twirsach dear.
Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Pero qué cojones, pues venga. Haven't seen each other in 2 years. I want a solitary cottage by the sea. I want to lock Me estoy myself pasando un inside poco with de you, adulación, stay pero there for a bueno. week. What would we do there for a week? Got so many ideas. The one with the rope you use for trophies. That one seems interesting. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Pues sí, seguramente vas a leer como le punche, ya tú sabes, que a Tris. Pero bueno, ya te enterarás, no pasa nada. Red no son multitud, y así se llama la misión, que yo me sé. Did you learn anything in Velen? Venga, vamos a contarle cosillas. Para que así haga un resumen de todo lo que hemos Awful hecho. place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Bueno, te puedo contar que me la punché también a esa. Been to Novigrad. Y aquí le vamos a Ciri contar was there, algo que lo mismo no le looking for gusta, way to que he lift visto a some Tris, curse. pero bueno. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. Bueno, venga, ¿y tú? How about you? What have you learned? Something strange happened on Ardskellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf, Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss. Joder, que quería llevarme a llenar una casita. Guess our solitary hut will have to wait. Crack on crate someone we want on our side. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krag, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. ¿Sabéis por qué hago...? I've rented a room at the inn. Ahora lo Took the sabréis. liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Menos Choose mal. something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Sí, mamá. Estaba haciendo pu porque justamente había vendido la ropa elegante esa para poder pagarme el puto viaje. O si no, no podía venir aquí en la puta vida. Que al final he pagado 1000 coronas para nada, como siempre. Pero bueno, ya me lo imaginaba. Reúnete con Jennifer en la entrada a la fortaleza. Ve a las habitaciones de Jennifer y ponte un atuendo. Vale, vamos a marcar esa.
Vamos a tener satisfecha a nuestra amiguita Jennifer. Así que venga, vamos. Y de paso me viene bien ya tener una ropa de esta asquerosa. Porque si no... ¿Qué coño? ¿Qué? ¿What? Sardinilla, ¿qué haces? Estás todo loco, ¿eh? Estoy a puntito de subir de nivel. Este es mi caballo, ¿no? Vale. Ha sido un error táctico. Es que como ahora le ha crecido la cola al puto sardinilla, que antes no tenía cola, no sé, me raya un poco. ¿Pero qué coño? Bueno, parecen misioncillas secundarias. Vamos, coño, sardinilla, madre mía. Lo que me cuesta controlarte. Soy pobre, pero es que hace mil que no veo un barbero. Vamos a tunearnos. ¿Es aquí? Hola, ¿eres tú el barbero? Hola. ¿Quieres hablar con el coño? Greetings. Smooth seas this morn, as if the gods themselves were paying their respects to the great Conung Bran. You a tailor? I am. Only one in the Isles, most like. Vale, no es barbero, es sastre. Esto es lo que me interesa. Take it you're good with scissors. Give me a haircut. Tain't something I usually do, but it wouldn't be right to turn down a traveller. Vale, joder, veo unas tijeras y ya veía yo... Vamos a tunearnos un poco. Todo rapado excepto la coleta. Largo y suelto. Suelto no muy largo. ¿Puedo echar un vistazo antes o...? Me gustaría echar un vistazo antes, pero creo que este peinado va a ser molón. Aunque luego me crece el pelo y me la pela todo. Hostia, estuvo y todo re chulón así, ¿no? Bien afeitado, barba entera pero corta. Raya poblada, bigote de mosca. Por cambiar un poquito el aspecto. Pero bueno, algún día me haré ese peinado. Y barbita un poquito corta. Total, nos va a crecer luego. Voy todo re chulón, estoy para un desfile. So long. Mírame, se me han quitado 5 años de encima, por lo menos. Me tengo que hacer este peinado, mola un puto cacho. El peinado ese. Adiós. Miraría lo de la ropa y eso, porque hay diseños que no los puedo hacer. Pero bueno, ya lo miraré. Me quería cortar el pelo y lo de la barba, porque es que llevo 1000 con el mismo corte de pelo. Aunque me va a crecer, porque la barba y todo eso crece. ¿Puedo penetrar o qué pasa? A ver. Supongo que tengo que entrar por aquí. Pues está en Skyrim, es decir, tan vikingo todo. This has gotta be Yen's room. She always did like space and luxury. Me he cortado el pelo y me he puesto guapo para ella, Vamos, a ver, ropita. Mira, tengo hasta para elegir. Vamos a ponernos el más caro. Ah, no, este es horrible. Prefiero ir así. Pensé que tengo que ir con una especie de zapatillas. Que es lo que parece que llevo. Ah, el azul es que es horrible, el puto azul. Bueno, pues nada, venga, ya vamos medianamente elegantes. Me podía haber afeitado y haber puesto un pelo más molón, pero bueno. That's not something I'd ever wear. But what don't we do for her? Who exactly is she to me? Dios mío, voy todo elegante, Venga, a ver, que he subido un nivel. A ver qué podemos subir por aquí. Por cierto, me ordené bien lo de los mutágenos y esto. No sé si lo llegasteis a ver cómo lo ordené.
A ver, para acceder a las siguientes cosas estas necesito subir 5 niveles más. Por aquí no sé si hay algo que me interese, pero bueno, vamos a subir esto, que no estaba mal. Lo de cuando me petan el escudo les hago retroceder, aunque no sé si había por ahí alguna cosa. Esta me parece que era. Si el nivel de vigor es demasiado bajo, es posible lanzar señales usando puntos de adrenalina. Nada, vamos a ponernos esto, porque es que si no, no lo voy a saber nunca. Y ya está, venga, vamos. Vagrant. ¿Qué coño? Me podría haber puesto azul, pero no sé, es un velatorio. Se suele ir de negro. ¿Qué coño hacéis aquí a mi caballo? Quita coño, pringao. Me cago en los putos soplapollas estos. ¿Los queréis quitar de mi puto caballo? Pues nada, no puedo montar en el caballo. Porque hay un par de soplapollas. Venga, ven, sardinilla, anda. Come on, Roach. A ver, voy a echar un vistazo al mapa porque me están vacilando las líneas esas o yo qué sé. ¿Para qué me dices que vaya para atrás si está aquí delante? Me cago en sus putos muertos, de verdad. No voy a hacer caso a las putas rayas troll esas. Pero nunca más, ¿eh? Ahora paso de subir escaleras con el caballo porque me puedo tirar una eternidad. Vale, lo mismo sí que tenía que hacer caso a las líneas esas, por lo que parece. Así que no me estaban troleando, ¿no? Las líneas. Pero es que no es la primera vez que me trolean. Pero bueno. Venga, corre, sardinilla, corre, como el viento. Los pinos muy cerrados son un poquito complicados. A ver, ¿dónde cojones nos manda la línea esta que vayamos? Me dan unas vueltas impresionantes, ya verás tú. Me tengo que subir toda la montaña, ¿no? Para cruzar. Seguramente esta será la última resistencia contra los oscuros. Los oscuros son los Nilfgaardianos. Los llaman así, ¿vale? Ahora pringaos, que me crece el pelo muy rápido. Así que no era un puente, era un túnel a través de la montaña. Que al final sí acaba en un puente. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Voy a presentarme yo. I'm Geralt, a Witcher. Birna, Queen of Skellige. I'm glad we've met, but you must forgive me. Duty calls. Lovely outfit. You look dashing. Thank you. You're dazzling. You know, I really missed your candidness. I'm glad we're here together. Nah, no voy a decir eso. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. La tengo todo loca.
they brought for the farewell feast? Bread. Geralt, there's something I've been meaning to ask you. Your beard. Why did you decide to grow it out? Uy, mierda, me la tenía que haber quitado. Must say it suits you. Ah, menos mal. Lo mismo me la tenía que haber quitado. He ido al barbero y me la he dejado ahí no muy larga, pero sí retocadita. Menos mal, ya me estaba asustando. Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Crochan Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. No, qué importantes somos. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Ordar. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugus, Madman Lugus' firstborn. And choking down a stockfish over there is Otrek on Hindar. Hola. Seems they set us with the sons of Jarls, exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? Bueno, ya estamos So con you chorradillas. Que a mí no me saca nada chata, que yo soy el mejor. Geralt? Venga, ¿por qué no? Si por dejarte en ridículo. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! En realidad debería quedarme para hablar con el otro y seguro que la estoy liando por irme a correr, pero bueno. We're here. From this spot, you must reach the top of that Seguro que la estoy liando por haberme ido a correr. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. You'll start when I sound the horn. Shall we put some coin on it, Lugos? Absolute bullshit idea. You never pay up. Hurry it up, old man! Hasta luego. Show the little wench her place. Supongo que esto es un atajo, ¿no? O la estoy liando. Ya verás tú cómo la estoy liando. Espero no estarla liando. ¿En serio la he liado? Vale, no. Era un atajo. Era un atajo. Sí, era un atajo. Me cago en la puta, que no me rayen porque me da la vuelta y toda la ventaja que he perdido en el atajo la he perdido. Aunque bueno, vamos, que no me hace falta porque corro más que ella. Venga, sube.
Show me what you've got, monster slayer. ¿Qué te pasa, princesita? Aunque no es una princesa, es una hija de un Jarl. Bueno, lo más difícil de todo. Sacar el hacha de aquí con este puto mando. But only by a hair. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. We best go back to the week. Let's. Pues ya está, ya he demostrado que aquí manda mi espada. No sé para qué servía toda la carrerita, pero bueno, por hacerlo. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a Witcher Sparrowhawk. And it'll likely happen to any of us. ¿Qué tenía que haberla dejado ganar o qué? Let's drink. Yo no. ¿Pero por qué? Venga. Pass the mead in a tankard for the man. To Bran, may he want for nothing in the world beyond. No quiero beber mucho que... Beautiful companion. No. You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Ya se está hablando con el otro, ¿no? Mientras me he ido, ¿o qué? Ah, no, se ha venido con nosotros. Venga, Jen, acelera, vamos, que te pillo el culo. Que te cojo el culete. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boy soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the Black Ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouty, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Yo creo que tengo más idea que tú. Soplapolla. Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Uy, no, tampoco te excites. Finally, some diversion. And here I was ready to puke from all the boredom. Come on, freak. Show us what you're made of. No debería. Move the benches. There's to be some gob slapping. La verdad es que no debería. Hostia, tú. Está tocheto este hombre. Que es de nivel 30. Pero yo más. Hostias. Le quiero hacer la contra. ¡Ey, toro! Me voy a consumir hasta que le reviente. Me ha dado otra como esa abanica ahí mirándome. No tenía que haberme pegado con él, y menos si es una costumbre. Had enough? You got me good. That were quite a wallop. Still seeing spots. Room rocking like a leaky tub in a hurricane. We'll call it even then, as soon as you apologize to the lady.
Me estoy pasando de caballeresco, pero bueno, se ve que le gusta. Me, milady. It's my deep conviction. Sorceresses are needed. Deeply so. No offense taken. Forget about it. That I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Yoren's been jabbering about bringing in a Witcher for that haunted lighthouse. Do me a favour. Meet him for an ale in the tavern near Arenbjorn. Then you but a short jaunt to find me, so as we can knock back something stronger. Here's to our next. Con mucho gusto, pero luego. Ahora no. Sure, I'll knock one back with you, Lugos. Me estoy entreteniendo de lo que debo hacer, pero bueno. I remind you we've important matters to discuss later. Matters that require. Sí, ya llevo más de un trago y me parece que me estoy pasando. I remember. Drink like you fight, and we're in for a good time. Me da que la estoy liando. To your madman Lugos and his madness. Y eso no le está gustando mucho a Jennifer. Forgive us. We should mingle, talk to some of the other guests. Madre mía, que voy todo pedo ya. No le mola mucho que haya bebido Jennifer, pero bueno, es que ¿qué le vamos a hacer? No lo voy a rechazar. Seguro que se enfada y me lo echa en cara ahora. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Ouroboros. We'll need it. Come, Geralt. Vale, Pepino, te lo vamos a dejar aquí, pues si no esto se me va a la hora y pico. Oh, I shall. Bueno, espera, después de la charla. Take it, you'll decide when. Correct. Ya está, acabó la charla. Pues eso, Pepinos, espero que os haya gustado el capítulo y yo no sé, pero tengo la sensación, siempre ya lo he dicho muchas veces, que en cada decisión que tomo la estoy liando. No sé por qué, pero siempre me da esa sensación. Y nada, espero que os mole el nuevo este de Geralt. Ojalá algún día me haga este peinado porque queda todo guapo, así con la barbita. Dios mío, me tengo que poner este estilo ya. Y la brecha en la cicatriz en el ojo también. Y eso, Pepinos, espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, dale a like, favoritos, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, Pepinos!